Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 2 de junio de 2025. La noticia más comentada desde ayer por la noche, porque ya se filtró ayer por la noche, es una noticia que tampoco nos debería sorprender. Yo creo que entra dentro de lo que estaba manifiestamente previsible. Saben ustedes que el Tribunal Constitucional se ha empeñado en acelerar la discusión sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Digo que se ha empeñado porque pues había algunas opiniones, no pocas, que decían, hombre, vamos a esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se manifieste antes, porque hay algunas dudas planteadas ante ese tribunal. No vaya a ser que después el Tribunal Constitucional vaya por un lado y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya por otro lado distinto. Pero debe ser que Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, tenía un compromiso contraído a fortiori con el presidente del Gobierno. No te preocupes, Sánchez, porque yo te lo resuelvo. Es más, si ahora echáramos mano de la memoria, recordaríamos algunos comentarios que en aquel momento proliferaron con gran profusión, en el sentido de que el propio Cándido Conde Pumpido, naturalmente de una manera discreta, porque no podía ser de otra forma, ya planteó cómo debería formularse esa ley para que después no tuviera problemas ante el Tribunal Constitucional. Bueno, lo cierto es que la que hace de ponente en esa discusión sobre la constitucionalidad de la ley, atendiendo a un recurso que presentó el Partido Popular, es Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal Constitucional y que pertenece al llamado sector progresista. Y la noticia es que ya se sabe, porque se ha filtrado, que su ponencia avala la parte fundamental de la constitucionalidad de la ley. Pone algunas pequeñas pegas, algunos adversativos en cuestiones menores, pero lo que es el cuerpo principal, el espíritu de la ley de constitucionalidad, la avala. Vuelvo a repetir, a mí cuando ayer por la tarde ya todos los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de esa filtración, yo me quedé un poco extrañado. Es verdad que es una noticia muy destacable, es verdad que adquiere ahora el carácter de noticia, pero una cosa es que esperes un acontecimiento y otra cosa es que el acontecimiento se produzca. El acontecimiento se ha producido, pero en los términos esperados. Por eso digo que no hay tampoco ninguna sorpresa que nos haga, reflejar extrañeza en el rostro, por lo menos en mi rostro, no hay ninguna extrañeza. Yo ya daba por supuesto que esto iba a ocurrir y ha ocurrido. ¿Y cómo razona Inmaculada Montalbán lo de la constitucionalidad de la ley? Aquí es donde ya nos podríamos meter en discusiones más enjundiosas. Lo que pasa es que para poder mantenerlas con legitimidad suficiente tendríamos que tener unos conocimientos que yo personalmente no tengo y por tanto no entraré a competir con magistrados del Tribunal Constitucional. En todo caso, lo que dice Inmaculada Montalbán lo resume a continuación, muy bien, como siempre, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La ponencia de 191 páginas del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, analiza el principal motivo de impugnación de los populares para los cuales la ley es inconstitucional porque la amnistía requeriría una habilitación expresa de la Carta Magna y no lo hay. También el PP señalaba que la Constitución sí prohíbe expresamente los indultos generales, por lo que entendían que por analogía debía concluirse que la amnistía no era posible. Sin embargo, la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán sostiene que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente, y sobre esto último aclara que la amnistía y el indulto son instituciones diferentes, por lo que la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales. Asimismo, la vicepresidenta izquierdista del Constitucional responde al PP respecto a la verdadera motivación de la ley de amnistía, que la ley como acto jurídico y siempre que respete lo establecido en la Constitución es libre en cuanto a su fin, que se fija según criterios de oportunidad política. La ponencia, cabe destacar, da la razón al PP, pero solo en 3 puntos concretos, declarando la constitucionalidad del resto de la ley de amnistía, es decir, lo principal. Podría aprobarse este mismo mes de junio. Bueno, esto es interesante saberlo, tampoco constituye ninguna novedad. Estamos a día 2 de junio y la previsión inicial es que antes de que acabe el mes ya el Pleno del Tribunal Constitucional habrá debatido esta ponencia que ahora conocemos y la habrá votado previsiblemente con los votos mayoritarios del sector progresista. Como son más, pues saldrá adelante. Esto es lo que todo el mundo prevé que va a ocurrir. Insisto, ya los juristas nos dirán si el razonamiento de Inmaculada Montalbán pues es el correcto o no, pero en todo caso digan lo que digan, esto yo creo que es inamovible. Es decir, que esta ley va a ser declarada constitucional parece absolutamente evidente. Hay un par de precisiones que sí que conviene que ustedes conozcan para que tengan una información bien contextualizada. Esta sentencia no entra
todavía tendrá que haber otro pronunciamiento distinto a propósito del delito de malversación, que es el que mantiene alejado de España al señor Puigdemont. Y por lo tanto, no es previsible que el señor Puigdemont, aunque se declare constitucional la ley de amnistía, pueda volver a España fácilmente, porque el Tribunal Supremo, mientras no haya un pronunciamiento, ya no solo del Constitucional sobre la malversación, sino también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues no dejará que vuelva fácilmente, o por lo menos tendrá siempre el riesgo de ser detenido por orden del Tribunal Supremo. Esta es una precisión que yo creo que debemos tener en la cabeza y que luego también nos permitirá entender mejor algunas de las reacciones de los partidos independentistas catalanes. El que ha reaccionado con bastante, digamos, moderación, sin exultar ningún tipo de fluvio optimista, ha sido el Gobierno, que tampoco crean ustedes que ha sacado al ministro de Justicia, que sería lo lógico, ¿no? Estamos hablando de un asunto como la ley de amnistía, pues hubiera sido Bolaños el encargado de valorar esta ponencia que, insisto, publican hoy todos los medios de comunicación. Sin embargo, el encargado de hacerlo ha sido Óscar López, que es, la salsa de todos los platos. ¿Y qué ha dicho Óscar López? Pues, insisto, ha estado prudente. Dejar trabajar el Tribunal Constitucional, que se pronuncie definitivamente. Saben la opinión del Gobierno, el Gobierno cree que la amnistía es plenamente constitucional, obviamente, y sobre todo la amnistía ya ha tenido efectos positivos, la amnistía ya ha servido para normalizar la vida política en Cataluña. Yo espero y confío y deseo que sea positiva esa sentencia, pero máximo respeto, dejémosle trabajar. Por lo tanto, insisto, doy campanas al vuelo. Sin embargo, sí que han querido doblar las campanas del júbilo los socios del Gobierno. Porque en Sumar ha hablado Urtasun, que es portavoz de Sumar y además es ministro en el gobierno que preside Pedro Sánchez, y el señor Urtasun ha sido bastante más elocuente que Óscar López. Estaríamos, desde luego, ante una buena noticia que confirmaría la política del Gobierno en relación a la desjudicialización del conflicto, a la apuesta clara por el diálogo y que desmontaría definitivamente todas las mentiras y los bulos que la derecha del Partido Popular en los últimos meses han venido diciendo sobre la falta de encaje constitucional. Bueno, saben ustedes que el discurso político habitualmente entre Sumar y Podemos suele ser distinto en casi todo, pero en esto no. Porque en esto no solo ha hablado Urtasun, también ha hablado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, para decir prácticamente lo mismo. Imaginamos que ahora el Partido Popular y Vox se rasgarán las vestiduras y pondrán el grito en el cielo, pero yo creo que, como digo, la decisión del Tribunal Constitucional avala la opinión de que la ley de amnistía era una ley plenamente constitucional. Bueno, ya lo vamos con las reacciones de los partidos independentistas catalanes, que me parece lo fundamental. Y también aquí hay dos, temperaturas distintas a la hora de utilizar los adjetivos. Por ejemplo, Josep Rius, que es el portavoz de Junts en esta materia, ha querido ser prudente y, sobre todo, ha querido trasladar al Supremo la responsabilidad de la situación que se crea después de lo que él ya da por hecho. Y es que, efectivamente, el Tribunal Constitucional avalará la constitucionalidad de la ley. No haremos ninguna valoración de la sentencia del Tribunal Constitucional hasta que no conozcamos el texto exacto de la misma. El problema de la ley de amnistía no es su constitucionalidad, sino la rebeldía del Tribunal Supremo a la hora de aplicarla. Bueno, ustedes, que lo que les decía al principio adquiere ahora, digamos, más sentido. Ellos dicen, a mí la constitucionalidad de esta ley no me sirve de nada si yo no se la puedo aplicar a mi gente. Y mi gente es Puigdemont, que está huido. Mientras no tengamos todos los elementos que me permitan ponerle la alfombra roja a Puigdemont cuando vuelva y que vengan aquí, pues, todos los Mossos de Escuadra y le hagan una formación de honor y se baile la sardana, pues hasta ese momento yo no tengo nada que celebrar. ¿Y quién está impidiendo que eso ocurra? El Supremo. Por lo tanto, ¿a quién hay que dirigir todas las miradas? Al Supremo. Esto es lo que yo creo, o esto es lo que yo interpreto que ha querido subrayar el señor Rius en su declaración. Esther Capella, sin embargo, en representación de Esquerra Republicana de Cataluña, ha hecho un discurso un pelín distinto. No muy distinto, pero se ha mojado más. Escúchenla. La ley de amnistía el que ve es reparar una cosa que la ley de amnistía lo que hace es reparar una cosa que no debería haber pasado nunca, que es, como me lo han escuchado decir muchas veces, y es que el referéndum del 1 de octubre ni era rebelión, ni era sedición, ni había malversación. Y, por tanto, lo que se hizo en ese momento fue encajar a martillazos unos hechos en el Código Penal. Doncs uns fets en el Codi Penal. Bueno,
Naturalmente ella es una lideresa política y puede decir lo que le dé la gana. Lo que pasa es que lo que nos está contando es una milonga. ¿Para qué nos vamos a engañar, ¿no? Es decir, en absoluto. La ley de amnistía lo que dice es que los delitos que se cometieron quedaran amnistiados. Pero no porque no fueran delitos. Porque si no hubieran sido delitos, no hubiera sido necesario amnistiarlos. Por tanto, yo no sé de dónde saca esa interpretación la señora Capella. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que es el mensaje que le quiere trasladar a los suyos y por eso lo hace. Y quien le quiera comprar la mercancía es libre de hacerlo. Vamos ahora con las reacciones de los partidos de la bancada o de la derecha, pero en su ámbito nacional. ¿Qué dice el Partido Popular? Escuchen, con dificultad, por cierto, porque el sonido es bastante defectuoso, a Cuca Gamarra. Este es el instrumento a través del cual Pedro Sánchez compró una investidura. Y así empezó esta legislatura, amnistiando a delincuentes para acabar en estos momentos persiguiendo por parte del gobierno a aquellos que persiguen a los delincuentes. Así que hay muchas razones para que el próximo domingo nos movilicemos todos aquellos que creemos que esto tiene que acabar y que merecemos un gobierno decente y otra manera de dirigir España. Resumen del resumen, ya hay un motivo más para salir el sábado que viene, el día 8, a la manifestación que convoca el Partido Popular. Y luego me ha llamado mucho la atención, bueno, tampoco es verdad, no me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado la atención, me parece que es interesante analizar la reacción de Vox. Escuchen a José Antonio Fuster. Les recuerdo que cuando los españoles salíamos a la calle a manifestarnos contra la amnistía, pues el Partido Popular y el Partido Socialista se reunían en secreto en un cuartucho ahí en Bruselas y pactaban repartirse a los jueces y asaltar la independencia judicial. Ven ustedes que no pierde ocasión Vox para, cada vez que hay una noticia, revertirla contra el Partido Popular. De lo que se trata es dejar claro que el Partido Popular sigue en connivencia con el Partido Socialista, a pesar de que el recurso lo presentó el Partido Popular. Pero bueno, eso es lo de menos. O sea, Vox está en una campaña clara que da igual de lo que se hable, tenemos que buscar un argumento para enfrentarnos con el Partido Popular y calificar la actitud del Partido Popular de connivente, por utilizar una palabra muy suave, con el Partido Socialista. Y tengo que decir que nos gustará más o menos, pero los datos demoscópicos avalan que esa está siendo una estrategia bastante eficaz. Lo digo porque hoy, curiosamente, ha habido una especie de conjunción astral y se han publicado 3 encuestas, 3, que no son pocas, en 3 de los medios de comunicación de más difusión en nuestro país. En el diario El Mundo, en el diario ABC y en el diario El País. Y las cosas, en fin, como son. O sea, no nos engañemos. Lo que dicen estas encuestas básicamente es que al Partido Popular las cosas no le van bien, que al Partido Socialista las cosas no le van mal y que a Vox las cosas le van bastante bien. Estos son, digamos, los 3 titulares que yo particularmente sacaría de esas 3 encuestas, pero para que ustedes tengan los datos y puedan llegar a sus propias conclusiones, déjenme que les comente algunas de las cuestiones que ponen de manifiesto esas encuestas. Empezamos por la del diario El Mundo. La del diario El Mundo es la más favorable para el Partido Popular porque dice que el Partido Popular ha crecido 2 décimas desde que se publicó la última el mes pasado, que está en el 34,1% del voto. Pero ojo, porque, según esta encuesta, el PSOE todavía mejora más, gana 5 décimas y se sitúa en el 28,4. Por lo tanto, mínima subida del Partido Popular, según El Mundo, pero subida todavía más importante del Partido Socialista. Y Vox, sin embargo, sí que rebota en las encuestas después de 3 meses de caídas consecutivas y se sitúa en el 13,5%. Esto es, en resumen, lo que dice el diario El Mundo. ¿Qué dice el diario ABC? Pues al PP le dice cosas más desagradables. ¿Por qué? Porque le dice que el Partido Popular ha bajado con respecto al último baremo de GAT3. Y además que ha bajado más de un punto, o sea, no una bajada pequeña. Y que pasa del 34,9 al 33,8. Y además dice también que el PSOE sube 3 décimas. Vuelvo a repetir. Tanto en la del diario El Mundo como en el diario ABC, el PSOE sube, no es que baje, sube décimas, pero sube. Y en esta el Partido el Partido Popular retrocede. Pero Vox también en esta sube. Y además sube 7 décimas, que no es poco, según el diario ABC. Y por último, ¿qué dice la encuesta del diario El País? Pues que el Partido Popular baja, y además baja medio punto, baja
sí, no me quiero equivocar, exacto, baja medio punto, que el Partido Socialista sube 3 décimas y que Vox sube medio punto. De tal manera que el Partido Popular estaría en el 28,4, el Partido Socialista en el 27,6 y, perdón, bueno, me he liado con la del País, me van ustedes a perdonar. El País dice que el Partido Socialista, el Partido Popular pierde más de un punto y está en el 32,8 y que el Partido Socialista sube medio punto y está en el 29,8. El resumen del resumen es este. El Partido Socialista no solo resiste, sino que sube en las 3 encuestas y el Partido Popular en 2 de las 3 retrocede. Y el partido de Vox sube en las 3. Esto es lo que a mí me parece que debe quedar, digamos, como resumen del resumen. Y esto es lo que dicen las encuestas. Que uno lo entienda mejor o peor ya es una cuestión distinta. Pero esto es lo que hay. Y esto es lo que han valorado naturalmente los actores de la vida política. Fíjense hasta qué punto que hoy, por ejemplo, Óscar López pues se ha carcajeado del Partido Popular. Se ha permitido hacerlo a la vista de estas 3 encuestas y escuchen lo que ha dicho. Yo le pido al señor Feijóo que reflexione, que se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que entre los votantes de la derecha esté mejor valorado el señor Abascal que él? Está peor valorado que el señor Abascal. ¿Y cómo lo ha reaccionado el Partido Popular? Pues como no ha querido entrar en las décimas que sube o que baja, uno u otro, pues dice, bueno, pero vamos a ver, ¿cuál es la foto fija? La foto fija es que el Partido Popular sigue por delante, y eso es verdad, y que la suma del Partido Popular y Vox dan más que suficiente mayoría absoluta, y eso es verdad. Por lo tanto, vamos a lo que nos importa, dice Borja Semper. Y estamos convencidos que la cuenta atrás se ha iniciado. El señor Sánchez llegó al gobierno con una moción de censura política y una moción de censura ciudadana le echará cuando se manifieste en las urnas, cuando los españoles tengan la oportunidad de hablar. Bien, y ahora vamos con el tercer territorio informativo interesante en el día de hoy, que es el del famoso bulo que ustedes probablemente habrán seguido si han estado atentos a los medios de comunicación durante este fin de semana. Todo empieza con una información que publica el diario El Plural, en el que se reproducen unos WhatsApps que habían cruzado un excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, con un confidente. Y según la información que dice el diario El Plural, en esos WhatsApps el señor Bonilla dice que le gustaría ponerle una bomba lapa al bajo del coche del presidente del gobierno. Claro, hay otros medios de comunicación que ven esa información. El primero en reaccionar es The Objective y dice, esto que está diciendo El Plural es mentira. Y publica los mensajes y dice, oiga, que es exactamente al revés. Que en esos WhatsApps lo que dice el señor Bonilla es que tiene miedo a que el gobierno, a través de un sicario venezolano, le ponga una bomba lapa en los bajos del coche del propio Bonilla, no del presidente del gobierno. Es exactamente al revés. Bueno, como la información del Plural ha sido reproducida por algunos medios de comunicación, cuando se produce esta aclaración en el diario The Objective, algunos medios de comunicación, pues haciendo un uso, yo creo que deontológico de su profesión, pues rectifican. El primero en rectificar es La Sexta. Y tenemos que rectificar una información. En este intercambio de mensajes en La Sexta les hemos atribuido por error la posibilidad de un atentado contra Sánchez con una bomba lapa en los bajos de su coche. Realmente el temor del agente Bonilla y su confidente era que algún sicario venezolano contratado por el gobierno les pusiese a ellos una bomba lapa en los bajos. Los mensajes de un excapitán de la UCO que tenían al gobierno en su punto de mira. Remarcamos esta rectificación. El agente de la UCO temía que Sánchez le pusiera una bomba lapa a él, no ponerle él una a Sánchez. Bueno, después de esta rectificación de La Sexta, fíjense cómo son las cosas, que hasta Televisión Española, Silvia Inchaurrondo, se ve en la obligación de disque rectificar, aunque a su modo. Es que de hecho tenemos que estar orgullosos de que nuestra audiencia sea tan exigente con nosotros. Es importantísimo, porque solo así vamos a poder seguir informando con honor y con honestidad. No hay ningún problema porque no hay ninguna mala intención. Claro, cuando se rectifica por una mala interpretación, ya está, acabado. Bueno, lecciones aparte, lo importante es que rectifica. Vale, muy bien, se produce una rectificación. Quien no rectifica es el gobierno, porque lo que le da entidad a este bulo es que 3 ministros del gobierno, durante el fin de semana, la ministra portavoz, el ministro Óscar López y la vicepresidenta Montero, se hacen eco de este bulo y lo jalean en sus declaraciones públicas. A pesar de todo, fíjense lo que son las cosas, hoy Óscar López niega que dijo lo que dijo. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad. No lo hay. No existe.
yo me he hecho eco de una noticia y he dicho lo que he dicho y lo reitero. Lo que dijo, señor López, es exactamente esto. Ayer registramos en la Asamblea de Madrid una iniciativa para exigir el cese de este impresentable. Os digo que hasta que no le cese no vamos a parar. Yo no voy a consentir que un cargo público de la Comunidad de Madrid fantasee con asesinar al presidente del Gobierno. Yo no lo voy a consentir. No lo voy a consentir. O sea que usted dijo que Bonilla fantaseaba con matar al presidente del Gobierno, cuando eso ya se había desmentido. ¿Lo dijo o no lo dijo, señor López? Porque si lo dijo y desmiente que lo dijo, está mintiendo 2 veces. No una, sino 2. Y es curioso porque esta polémica no solo... Bueno, por cierto, López, que naturalmente dice que no dijo lo que acabamos de oír que dijo, se mantiene en sus 13, ¿eh? Él dice, yo rectificar. Hasta ahí podríamos llegar. ¿Van a rectificar? Claro, es que le critican por no rectificar ese bulo. Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas, lo reitero. Bueno, y ahí se queda. Bien, bueno, así están las cosas cuando se suma un cuarto ministro. Les he dicho durante el fin de semana han sido 3. Montero, por una parte, López, por otra parte, Alegría, por otra parte. Pero hoy entra en juego Ángel Víctor Torres. Ya todo el mundo sabe que la mentira es falsa. Perdón, que el bulo es falso, que la noticia es falsa, que es un bulo. Y sin embargo, él en la COPE se atreve a decir lo siguiente. Esa persona que fue capaz de decir cuando era jefe de la UCO, lo que dijo del presidente del gobierno de España, diciendo que había que desterrarlos, hacerlos caer, hoy es miembro de un gobierno del Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos pues viendo cómo los ministros dicen, bueno, si hay que desprestigiar a la UCO como sea, pues hagámoslo. Si aquí hay un capitán de la UCO, que fue un ex capitán o un ex miembro de la UCO, que ahora está fichada por Ayuso, pues aprovechemos esta circunstancia porque nos viene bien. Y naturalmente, eso es lo que ha querido criticar, sin ningún tipo de ambaje, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper. Estos ministros han mentido y siguen mintiendo, sabiendo que están mintiendo y sabiendo que han mentido. Porque saben que las acusaciones que han lanzado son mentira. Y porque lejos de rectificar, insisten. No merecen ser ministros ni representar a nuestro país. Son practicantes de bulos. Y 4 ministros, no propagan una mentira, no propagan un bulo, sin que su jefe se lo ordene. Bueno, pues es lunes 2 de junio de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy Libertad Digital publica una información exclusiva que destapa cómo desde el entorno del PSOE se habría orquestado una trama para acusar al Partido Popular de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y a miembros de la Guardia Civil de crear denuncias falsas con el objetivo de perjudicar a los socialistas. Según los datos a los que hemos accedido, existe una grabación en la que el empresario Javier Pérez Dolcet conversa con Leire Díez. Noelia Bautista, buenas tardes. Atención hoy a la multitud de titulares que iniciamos con nuestro diario en la red libertaddigital.com, que subraya hasta ahora la cloaca del PSOE organizó un complot para acusar al Partido Popular de Ayuso y a la Guardia Civil de fabricar denuncias falsas. Así se desprende de la grabación a la que ha tenido acceso nuestro diario en una conversación entre el empresario Javier Pérez Dolcet y la afiliada del PSOE, Leire Díez. Por su parte, el Confidencial titula: La Fontanera de Ferraz estuvo al frente del voto por correo en las últimas elecciones generales, algo de lo que, como dice este diario, Díez presumió en un mensaje de despedida de Correos, jactándose de que bajo su tutela se encontraban más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de más de 9.400 personas que gestionaron ese voto por correo. Doble titular leemos también en Voz Populi, que rotula ofensiva judicial contra Leire Díez. Guardias civiles la denuncian por su maniobra contra la UCO, mientras publica también que la campaña de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se intensificó a finales de año para amortiguar los efectos de la declaración de Aldama. Añade este diario que Díez ofreció al menos a 5 empresarios su ayuda a cambio de información comprometida contra los guardias civiles. En The Objective titulan que Leire Díez se reunió con Koldo para saber qué datos tenía sobre Sánchez, Ábalos y Cerdán. Publica también este diario que un informe de Asuntos Internos confirma que Alejandro Hamlin tenía comprado a un policía. Más titulares en El Debate, que rotula: 2 fontaneros del PSOE viajaron a Badajoz en nombre de Leire Díez para investigar a la juez del hermano de Pedro Sánchez, mientras añaden
Una entrevista al alcalde del Partido Popular que echó de su gobierno a la fontanera Leire Díez, de la que dice textualmente: es muy talibana, mata por Sánchez. Finalmente, el Independiente añade que el exjefe de la Guardia Civil en Cataluña, con el PSOE, envía una carta de apoyo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Destaca el entrecomillado: este diario están buscando desprestigiar. Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha opuesto a la concesión al indulto a Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por haber fraccionado contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2017. La sentencia le atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha criticado este lunes que la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña se haya opuesto. Estamos ante un nuevo episodio de esta dinámica de rebeldía, de fanatismo político en el que está instalada desde hace tiempo en una parte de la judicatura española. Estamos ante un caso de lawfare de manual. Y la Comisión Europea ha multado con 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por formar durante 4 años un cártel en el reparto de comidas y otros productos en el que intercambiaban información sensible, se repartían mercados y renunciaban a traer y contratar a personal de la otra compañía. Leticia Vaquero. Hay que remontarse al año 2018, cuando la alemana Delivery Hero entró en el capital de la española Glovo y, según fuentes de la investigación, en ese momento comenzó el problema. Los miembros del Consejo de Administración discutían sobre la estrategia de Glovo, los precios, los trabajadores, algo que es ilegal porque eran competidores, y no fue hasta el año 2019 cuando llegaron a un acuerdo de cooperación que les llevó a prácticas anticompetitivas, repartiéndose el mercado. De ahí la multa anunciada por la vicepresidenta y consejera de Competencia, Teresa Rivera. The infringement lasted 4 years, between July 2018 quien explicaba en rueda de prensa que las infracciones del cártel se produjeron durante 4 años, de julio de 2018 hasta julio de 2022, en todo el espacio económico europeo. Por eso han impuesto multas de 223 millones de euros a Delivery Hero y de casi 106 millones a Glovo. Ambas compañías han sido investigadas por la Unión y ambas han admitido infracciones y su irresponsabilidad, ha dicho. Bruselas, en su comunicado, advierte de que la propiedad horizontal cruzada entre competidores puede plantear riesgos antimonopolio y debe tratarse con cuidado. Además, da por probado acuerdos no poach, que en competencia se conocen como pactos entre compañías para no contratar a los empleados de la otra empresa en un momento de crecimiento del negocio. En este caso no eran los repartidores, sino los empleados de desarrollo de negocio. Es la primera vez que la Comisión Europea adopta una decisión de competencia respecto al mercado laboral. Por su parte, Delivery Hero ha reiterado su compromiso de cumplimiento normativo, operando de una forma responsable. Más cosas. El presidente del Gobierno y la ministra de Sanidad han inaugurado el nuevo Hospital Universitario de Melilla tras una inversión de 150 millones de euros. Los colectivos médicos de Melilla señalan que se ha abierto con apenas 3 consultas externas, sin UCI ni médicos. A pesar de estas confesiones, el presidente lo ha querido celebrar como un gran hito. Soy consciente de lo que ha costado llegar hasta este día. Recuerdo las palabras del presidente Zapatero en el año 2006, cuando se anunció la construcción de este hospital. Abrir las puertas, por tanto, de este hospital supone saldar una deuda histórica con los melillenses, reparar una injusticia que afortunadamente ya hemos superado. Y a 4 días de la conferencia de presidentes que se celebra este viernes en Barcelona, Génova ha decidido dar vía libre a sus representantes autonómicos para que decidan acudir o no, tal y como ha asegurado el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Semper. El motivo del posible plantón es que no se amplíe el orden del día. Si el Gobierno vuelve a dar un portazo, vuelve a pasarse por el arco del triunfo, permítame esta expresión, el propio reglamento, la norma, y hace de su capa un sayo, pues veremos cuál es la respuesta que adoptan los presidentes de las comunidades autónomas. No descarte usted ninguna posibilidad. Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes en Cheste que está dispuesto a reunirse con la Asociación de Afectados por la Dana Hortasud. Por el momento se desconoce la fecha y el lugar para este encuentro. Al respecto, el titular del Consell ha dicho que se está a la espera de ultimar los detalles a través de la jefa de prevención, Rosa Turís, la encargada de contactar con las asociaciones. Su propuesta, y por supuesto que será en zona cero. Hoy mismo yo me he dirigido al presidente de esa asociación, a Cristian Lesaec. Ya le había llamado en anteriores ocasiones y le he recordado que estamos a su disposición. Con la representación de la Generalitat, que mantiene un contacto directo con ellos, se ha hablado este fin de semana también,
y por supuesto ya estamos a expensas de ultimar los detalles. Por último, la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado otra denuncia contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por la presunta comisión de un delito contra la integridad moral en relación a sus supuestos comportamientos hacia alumnas de la clase que impartía en la Universidad Complutense de Madrid durante el curso académico 21-22. En el presente caso, el fiscal señala que la conducta llevada a cabo por el denunciado durante el curso académico no es constitutiva de un delito contra la integridad moral.